Un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Buenas tardes, bienvenidos todos a un nuevo programa. Qué rápido pasa la semana, un nuevo jueves. Estamos aquí con el mismo propósito de siempre, estar juntos, pasar una media hora juntos y tocar temas pues, de actualidad y de interés de todos. Hoy, como siempre, temas apasionantes con los que vamos a disfrutar. Y hoy vamos a hablar precisamente de algo que usted quizá no se espera, pero vamos a hablar de cine. Y yo creo que es algo que a todos nos encanta, ¿verdad? Todos tenemos nuestras películas favoritas, todos hemos estado enamorados de alguna película que recordamos de nuestra niñez. Pues justamente en esta tarde vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer con alguien muy especial. Hoy tenemos con nosotros a un invitado conocido y querido por todos, alguien entregado al mundo del cine, aunque precisamente nunca fue director de cine, ni fue guionista, ni fue camarógrafo, pero sin embargo vive el cine de una manera muy especial, con una pasión muy especial. Y ha sabido hacer del cine, pues de alguna forma, una manera de comunicar un mensaje de vida. Tenemos con nosotros a Joaquín Pujol. Buenas tardes, Joaquín Pujol, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Contento de estar con vosotros. Qué bueno que estés aquí porque es un tema también muy apasionante y vamos a disfrutarlo en esta tarde. Yo sé que desde muy jovencito ya te aficionaste por el cine y creo que ya son como 40 años que estás proyectando películas de cine. Y yo quisiera arrancar este programa con la pregunta, ¿verdad? Yo digo del millón, ¿no? ¿Qué es el cine? ¿Qué es el cine? Cuéntanos de alguna manera cómo interpretas tú esa pregunta. ¿Qué es el cine? Bueno, cuando la gente habla del cine, enseguida se imagina una bobina de celuloide, ¿verdad? Las grabaciones de películas antiguas con el director sentado en aquella mesa de madera, ¿verdad? Pero siempre, seguramente que habrás escuchado en más de una ocasión que el cine es conocido como el séptimo arte. Así es. ¿Te suena? ¿Qué es un arte? Un arte es aquello que expresa un sentimiento o que comunica algo. Y bueno, ¿y por qué es el séptimo? Pues porque en la historia han habido otros 6 artes, como son la arquitectura, la música, la escultura, la poesía, la pintura, la danza, porque todo eso expresa sentimientos y expresa emociones. Y claro, y a todo eso, años más tarde, cuando surgió el cine, pues al cine se fue conocido como el séptimo arte. Entonces, por eso le llaman, tiene ese nombre, vamos. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que el cine tiene una capacidad de influencia, ¿no? De influir en nuestros sentimientos, nuestras emociones. De hecho, el cine nos hace reír, nos hace llorar, nos hace también pensar. Y yo creo que el cine es algo que nos acompaña desde nuestra juventud. Quizás si retrocediéramos años atrás, pues el cine cuando no existía, pues la gente se divertía de otras maneras. Pero claro, nosotros ya hemos nacido con el cine, ya hemos nacido entre películas míticas. Y siempre se ha dicho eso, que el cine pues, tiene la capacidad de influir nuestro comportamiento, nuestra conducta. Y a veces tratamos de imitar, no sé por qué nos pasa eso, tratamos de imitar las conductas de nuestros actores favoritos. ¿Esto será bueno, será malo, Joaquín? Pues simplemente vamos a ver, el cine siempre ha influenciado en el estado de ánimo de la persona. Una persona puede estar muy chafada y ver una película y reanimarse o tomar fortaleza y vitalidad. Puede influir en la personalidad de la persona, en qué joven, y a veces no tan joven, ha querido ser como aquel actor, como aquel protagonista, como aquel policía, como aquel que sale en la gran pantalla, ¿verdad? Afecta en los patrones de comportamiento de las personas y bueno, y también afecta en cómo interactuamos luego nosotros con las personas. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando ven y tienen aquel ídolo, aquel personaje, quieren ser como aquel ídolo, quieren actuar de la manera que actúa aquel ídolo, aquel personaje, y en muchas ocasiones, claro, que repercute y mucho.
Claro, ¿quién de nosotros no ha querido ser como esos superhéroes? ¿Quién no ha querido ser Superman, por ejemplo, ¿no? Cuando Bueno, éramos pequeños. muchos niños se habían tirado por la ventana con una sábana atada al cuello pensando que iban a volar. Sí, no, esto es tremendo hasta qué punto puede llegar a influenciar el cine en nuestras vidas. Pero claro, los valores que se transmiten en el cine a veces son buenos y a veces pueden crear en nosotros patrones de conducta malos, ¿verdad? Efectivamente. Por lo tanto, yo creo que a la hora de seleccionar qué es lo que vemos, creo que es importante. ¿Qué te parece a ti, Joaquín? Pues sí, la verdad es que debemos de seleccionar lo que vemos, pero ¿qué sucede? Que normalmente cara afuera, cara a la galería, siempre queremos ser los buenos, queremos portarnos bien, pero cuando estamos a solas con la televisión, pues siempre buscamos aquello que no vemos fuera. Entonces la gente pues busca en muchas ocasiones lo que no debiera. Hay un estudio, yo no lo he encontrado, pero en muchas ocasiones se ha dicho y en programas de televisión, de todas las situaciones violentas de sexo, de palabrotas y de tantas otras cosas que no son éticas ni morales que se presentan por la televisión cada día. Y hablan de que muchos niños tragan más de 4, 5, 6 horas de televisión diaria y en 4, 5, 6 horas de televisión diaria en ese tiempo ven tantos crímenes, tantas cosas de violencia, tantas situaciones de sexo, tantas situaciones de palabras malsonantes y tantas otras cosas, claro, pues eso es aquello con lo que te estás alimentando, quieras o no. Yo creo que sí es cierto que a los que más les influencia quizás sea a los jóvenes, a los adolescentes, ¿no? Es un peligro, por eso los papás, las mamás tienen que también un poco a veces restringir, ¿no? Que es lo que entra por los ojos de los niños, porque los niños enseguida aprenden y casi siempre aprenden Lo malo. lo malo, no tanto lo bueno. Es que es curioso, ¿no? ¿Sabes qué? Te estoy mirando y parece como que estoy entrevistando a un director de cine importante, porque tienes esa apariencia de director de No, cine. Sí, no, que va, que de va. verdad, ¿eh? Tienes esa apariencia de director de cine. ¿Te hubiera gustado ser director de cine, haberte dedicado a ese Bueno, lado? en un principio no es una cosa que me ha gustado, pero sí que es de bien cierto que ya de pequeñito, o sea, con 13, 14 años, ya tenía mis 2 o 3 proyectores de 9 milímetros y medio. Y bueno, pues ya en mi casa hacía sesiones de cine con amigos y todo esto, ¿verdad? Vecinos. Pero bueno, de hecho en las iglesias empecé hace algo más de 40 años con Super 8 y con diapositivas. Y ya hace bien unos 40 años empezamos con 16 milímetros. Y bueno, ahora puedo decirte que tenemos los derechos y permisos de cerca de 400 títulos. Muchas las tenemos en 35, algunas cuando salió, bueno, cuando era de moda, ahora ya es antiguo el vídeo, ¿verdad? Y ahora muchas en DVD o en Blu-ray. Pero fíjate que ahora que yo estoy pensando que nos conocemos hace mucho tiempo, yo te he visto a ti proyectar películas en Super 8. ¿Eh? Bueno, Super 8 lo he hecho, pero los últimos años ya de 40 años para aquí prácticamente casi todo Claro, trabajaba en 16. todo eso ya ha quedado atrás, ha ido quedando atrás. Pero bueno, que nos remontamos a muchos años atrás y verdaderamente, o sea, creo que hay pasión en ti, hay pasión por el cine, porque no sé, no, si no, uno no está a 40 años adaptándose a los nuevos formatos, ¿no? No Porque hay, has pasado por tu vida un montón de formatos. sí, hay una cosa que a veces mucha gente me pregunta y yo digo, mira, a mí me gusta el cine por una cosa, porque yo soy tímido. Entonces, como el cine se hace con la luz apagada y ¿No? yo siempre me pongo detrás que nadie me ve, pues paso desapercibido. Muy bien, eso, muy bien. Hay algo importante que creo que deberíamos de comentar. Si tuviéramos que remontarnos, ¿verdad? Pues años atrás, imagínate, pues hablamos de 40 años atrás, para verte comenzar a trabajar con un propósito, con un fin, en esta labor de transmitir los valores por medio del cine. ¿Crees que todos estos años transmitiendo películas has transmitido mensajes con valores, de valor, que tienen valor para los que ven las películas? Te voy a explicar. Yo te diría que todo lo que he proyectado
todo, o sea, no es aquello de que muchas cosas, sino todo, han sido propósitos para, o sea, películas con valores y con una enseñanza totalmente cristocéntrica. En ocasiones, especialmente cuando empezaron a salir los proyectores de vídeo o de televisión, que había muy pocos en España, nosotros ya teníamos dos. Digo nosotros porque siempre he tenido un grupo de colaboradores que me han ayudado mucho, ¿verdad? Y que había veces, había domingos que estábamos incluso en 3 sitios en Barcelona diferentes proyectando. Y recuerdo de que nos habían llamado pues para transmitir películas seculares o cosas de estas así, y nos habíamos negado. Incluso nos decían, no, no, si os pagamos y tal. No, no, no. Si no tenéis los permisos y no es de nuestro perfil, pues no lo hacemos. Entonces, pues nosotros todo lo que hemos hecho, hemos intentado siempre, hemos procurado, y yo te diría que siempre ha sido con películas con valores. Hemos trabajado con alguna película secular, pero aún y así hemos tenido los derechos de la distribuidora para poderlo hacer y hemos visto que la película era correcta para poderla usar. Muy interesante eso, Joaquín. Me parece correcto, me parece interesante y sobre todo pensar que encontramos una cantidad de géneros, ¿verdad? Cinematográficos, que podríamos decir, en los que podemos encontrar pues desde el humor, desde, no sé, ¿no? Desde la ciencia ficción, podemos encontrar películas melodramáticas, películas de Todo, terror. todo eso que estás diciendo está dentro del cine que yo calificaría cristiano o evangélico. Dentro de las películas evangélicas hay películas de ciencia ficción, como Tiempo de Cambio. ¿Sí? Hay películas que te presentan historia. Hay películas westerns dentro de un entorno, por decirlo de alguna manera, del oeste, Sí. ¿sabes? O Ajá. sea, todo lo que tú estás diciendo así de ciencia ficción y todo eso está. O sea, hay un abanico de posibilidades tremendo, grandísimo, algunas hechas con más medios, otras con muchos menos medios, pero la verdad es que todas transmiten un mensaje muy positivo, especialmente para aquellos que no conocen a Cristo. Importante, porque yo veo que lo más importante que yo creo que tú valoras en una película es que transmita valores, pero no tan solamente valores, podríamos decir, seculares, sino más bien valores morales, cristianos, que nos Efectivamente. enseñen un poquito a comportarnos en la vida de una manera correcta, de preocuparnos los unos por los otros, de aprender a perdonar, de aprender a amar a los demás, de no ser egoístas. O sea, todos esos son valores que las películas deberían de transmitirnos y deberían de impregnarse en nuestras vidas. Así es. Cuando tú eliges una película, Joaquín, principalmente, ¿qué, qué es lo que tú quieres comunicar? La primera cosa que se te viene a la mente que tú dices, yo quiero transmitir esto con esta película. Bueno, ya te he dicho que hay mucho tipo, mucha variedad de Sí. películas, según, pues claro, te ciñes un poco a ellas. Lo que pretendo es, primero, mostrar valores, como tú has dicho, pero no valores temporales. Si tú quieres que una persona viva bien durante los próximos 40, 50 o 70 años, muéstrale valores temporales de cómo comportarse, de qué hacer, de qué no hacer, lo que está bien, de lo que está mal, y ahí se acaba todo. Pero yo pienso que lo mejor, si quieres ayudar a esa persona, no por 40, 60 o 70 años o 80, sino por toda la eternidad, tienes que transmitirles que ha habido una persona que vino a morir por ellos, Ajá. que es posible conocer a esa persona todavía hoy, que esa persona puede cambiarlos, puede regenerarlos, puede darles la seguridad de la salvación. Claro, yo pienso que lo mejor es eso. O sea que a veces hay que llegar a tocar las emociones para que la gente se autoexamine y tome decisiones, ¿verdad? Si no te ves motivado, no te mueves. Estoy pensando que a veces la gente es más propensa a ver películas, bueno, con un mensaje cristiano en ciertos momentos del año, ¿no? Como puede ser Semana Santa, como puede ser Navidad. Y casi todas las películas siempre nos enfocan a ese Jesús sufriente, muriendo en la cruz, ¿verdad? O nos explican un poco la historia del nacimiento de Jesús, ¿no? Pero luego, imagino que las películas que tú proyectas son películas basadas en hechos reales que nos cuentan historias verdaderas de personas que han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que Jesús les ha ofrecido, les ha dado una nueva vida
y lo que nos están haciendo es contárnoslo a través del cine, porque, como tú has dicho, hay muchas formas de transmitir, que podría ser, por ejemplo, la literatura, o cualquier otro arte, pero el cine yo creo que es uno de los medios más comunicativos y que más transmiten, y en este caso el mensaje de Dios también se transmite con mucha eficiencia, ¿no? Con mucho poder a las personas. Antes hablaba de un estudio de lo que se ve, de lo que un jovencito ve por la televisión en unas horas, en un día. Hay otro estudio realizado, y ese está escrito en diferentes libros, donde dice que aquello que se escucha es el 10%. Lo que solamente ves también es un porcentaje bajo, un 30 o un 40. Ajá. Lo que ve y escuchas, lo que los dos sentidos trabajan juntos, se retiene el 60 o el 70%. Y lo que memorizas, por supuesto, al memorizarlo, retienes el 100%, ¿verdad? Uh-huh. A mí me ha pasado en ir a iglesias y preguntar, ¿verdad? Estuve aquí hace un mes, ¿qué prediqué? Y muchos no se acuerdan. En cambio, he ido a iglesias a pasar una película después de 7 años y hermanos de la iglesia me dicen, la última vez que viniste pasaste una película que iba de esto, que a lo mejor no se acuerda del título, pero iba de esto, iba de aquello, iba de lo otro, y me explican la película. O sea, que de la película después de 7 años se acuerdan. A veces no se acuerdan del mensaje que diste hace un mes, pero sí de todo ello. O sea, lo que son las películas es una cosa que impacta mucho en la persona, porque no solamente ve, escucha y está atento porque está todo apagado. Me imagino que en estos 40 años serán cientos, ¿no? Cientos y cientos de películas que habrás proyectado. No creo que tengas tanta memoria como para recordar todos los títulos de tantas películas, No. pero sí que de las más importantes, ¿no? Aquellas que han hecho mella en los que los han visto y en ti mismo también, ¿verdad? Bueno, han habido algunas que se han proyectado, algunas películas que se han proyectado muy poquito, que es una pena porque tienen un mensaje tremendo, pero si yo te hablase a ti y te dijese el principio de una película, la historia que van ustedes a ver, podrían calificarla de inverosímil, pero los hechos de la misma ocurrieron en las calles y suburbios de Nueva York o del Bronx o algo así. Ese es el principio de la película La Cruz y el Puñal. Te podría prácticamente decir toda la letra casi casi, incluso hasta tararearte la música. Es tremendo. Sí, hay películas que son míticas, evangélicas, que no olvidaremos nunca. Yo también recuerdo que cuando tenía 17 años hay películas que me marcaron y se han quedado en mi mente para toda la vida, ¿no? Sí. ¿No te has cansado en todos estos años de proyectar películas cristianas? ¿Tanta pasión tienes por el cine, Joaquín? Porque de verdad es... Te voy a explicar. Cansado sí porque nos hacemos viejos y el cuerpo no te rinde Sí, igual, sí, sí. ¿verdad? Yo te puedo explicar de un sábado, tendría yo unos 20 y tantos años, coger el 850, cargarlo con la mesita de proyección, altavoces exteriores, bobinas y 3 películas diferentes. Por la mañana pasar una película en una iglesia bautista en Tarragona. Al mediodía, perdona, por la tarde, ese mismo día pasar una película en una iglesia de Mataró para niños. Y ese mismo día por la noche, a las 10 de la noche, pasar otra película diferente en una plaza al aire libre en Caldas de Montbui. 3 el mismo día. Hoy en día, cuando tengo que hacer una, ya me lo pienso porque se me hace cuesta arriba, ¿verdad? El cargar el coche, viajar y todo eso. Sí, sí, sí. Pero pesado no se me hace, disfruto como un enano. Lo que pasa es que antes sí, antes todos los compromisos que llegaban entre José, un colaborador que he tenido durante años y todavía tengo, él iba para un sitio, mi mujer a veces iba para otro, yo iba para otro y ya te digo, habíamos estado 3 veces en diferentes sitios el mismo día. Estoy pensando cuando tú proyectas una película, Joaquín, y llega un momento que se apagan las luces, ¿no? Porque el cine tiene Esa esa magia. magia, ¿verdad? De que llega un momento en el que las luces se van apagando y todo el mundo se predispone a ver la película. Y hay que pensar que cada espectador va a recibir la película de una forma diferente, porque Así todos es. somos diferentes. Hay gente de diferentes edades, diferentes etapas de la vida y todos están percibiendo la película de una forma diferente, ¿no? Todos están atentos. ¿Te ha tocado ver, al terminar la película, cómo alguna persona ha sido impactada de tal manera por la película que ha decidido entregar su vida, su corazón, al Señor Jesucristo?
en más de una ocasión. No te digo en todas, porque en todas no ha sido, pero ha sido en más de una ocasión. Por ejemplo, hace unos cuantos años estuve proyectando una película en Igualada, en una iglesia en Igualada, y me dijeron, oye, después de la película, comparte tú algo sobre la película y el mensaje que tiene. Bueno, pues nada, compartí 5 minutos, porque la película tiene su mensaje y no es cuestión de alargarte ni de pegar luego un gran rollo, ¿verdad? Pero la verdad es que aquello que se me pasó por la cabeza diciendo, ¿sabes qué? Sí. Tira al anzuelo. Hice una invitación y 3 personas pasaron al frente para aceptar al Señor en sus vidas. Pero eso fue un domingo. Pero es que al lunes siguiente, y ya ves que te doy nombres de iglesias y lugares, pasé esa misma película en el centro de la calle Robadors, en el Grupo Nueva Vida, el sitio donde van muchos indigentes a comer y gente de Sí, la sí, lo calle, conozco. y Y en pasamos Alcalá, la ¿no? misma... ¿Verdad que sí? Sí, donde está nuestro hermano Antonio Carnicé. Resulta de que fuimos allí, pasamos la misma película, y recuerdo que Antonio me dijo, oye, comparte algo después. Y aquello de que dices, bueno, pues mira, compartí lo mismo que el día de anterior, y claro, aquello que te pasa por la cabeza a veces por la poca fe, ¿verdad? Diciendo, ¿qué haces? ¿Tiras el anzuelo hoy o no tiras el anzuelo hoy? Va, pues tiraremos el anzuelo. Y también 4 o 5 personas aceptaron al Señor en sus vidas. Un caso muy curioso, hace ahora un par de años, en los cines Méliès, donde estuvimos proyectando durante 6 años, proyectando una película en blanco y negro, en 35 milímetros, o sea, en un formato muy antiguo. Un hermano de también unos 60 años, bien, salir de la sala 2 veces con el pañuelo a mitad de la película, a moco tendido, llorando. Esta película la vi yo cuando acepté al Señor. Esta película, o sea, quiero decir que ha afectado, y yo estoy seguro que si la ves con los ojos y el corazón abierto, pues no queda más remedio que te afecte. Es que te afecta. Podríamos decir que con cada película estás predicando el Evangelio, ¿verdad? El Así, Evangelio de así es. nuestro Señor Jesucristo. Hablabas del anzuelo, quizás la audiencia estará pensando, bueno, a ver, es que se dedica a pescar por las tardes o como es, No, pero verdaderamente, como a Pedro, ¿verdad? El Señor te ha llamado a ser pescador de hombres y quizá el anzuelo, ¿verdad? No es como el de los pescadores, desde luego que no. pero cada película es como ese anzuelo con el que una persona puede reflexionar, hacer un alto en su camino y decidir seguir a Jesucristo, ¿no? Así es. Todos tenemos una forma diferente de llegar a Cristo y sin duda que hay muchísimas personas que a través del cine han llegado a conocer al Señor Jesucristo. Joaquín, tenemos una curiosidad. A ver, ¿qué A pasa? ver, una curiosidad mía y creo que de todos, ¿no? Porque, claro, tú hablas de que has proyectado películas en algunas iglesias y tal, pero me imagino que habrás proyectado en infinidad de sitios, no solamente en iglesias. Entonces, yo tengo la curiosidad de saber en qué sitios has proyectado, en cuántos sitios has proyectado películas. Pues mira, he proyectado en iglesias, en primer lugar, colegios, centros culturales, locales del ayuntamiento, cárceles, tanto de hombres como de mujeres. Eh, en cines, he proyectado en 4 cines, al aire libre, en plazas, y no sé si ahora me olvido alguno, pero prácticamente he estado en colegios también, colegios de pequeños y colegios de adultos, que te cuesta más entrar, ¿verdad? Porque dicen a un mayor que le vas a explicar. Pero no, en diferentes lugares. Yo creo que en todos esos lugares, si digo que si son cientos de películas, Sí, ¿verdad? Creo que habrán sido miles de espectadores, porque claro, una película no la ve una persona solamente, la ven muchas. Entonces, habrán sido miles de espectadores en estos 40 años. Y bueno, no sé si estás preparado para que te haga la pregunta difícil de la tarde. a ver tú, Arla, a ver qué te contesto. Bueno, es una pregunta difícil, aunque yo sé que tú le vas a dar respuesta. Porque claro, en los tiempos bíblicos había una forma de llegar a las personas con el Evangelio. Y conforme los años han ido pasando, pues se han extendido los medios de comunicación, por ejemplo, la radio, la televisión,
etcétera, ¿no? La literatura cada vez más ha ido en aumento. Entonces, claro, yo la pregunta difícil es, ¿tú crees que los discípulos, ¿verdad? Los discípulos del Señor, si hubieran tenido el cine a su alcance en ese momento, lo hubieran usado para predicar el Evangelio? Y yo te digo ahí rotundamente que sí. Ellos hicieron todo lo que pudieron con todos los medios que tenían. No tenían más. Pero hoy en día, si queremos ser bíblicos, si queremos remontarnos y hacer las cosas igual, pues bueno, de entrada yo pues no podría usar gafas, porque en aquella época no se llevaban gafas. Ajá. No podría desplazarme en autobús, porque en aquella época no habían vehículos de ruedas, tendría que ir en borrico como mucho. Y claro, pues si queremos ser rígidos, pues nunca haríamos nada. Yo creo que Dios ha dado talentos, ha dado medios y, como tú bien decías, se ha usado la radio, se ha usado la televisión. Dios ha permitido la pandemia que estamos viviendo ahora para que se empiece a usar los medios como el Zoom y otros medios de interconexión para que el Evangelio sea predicado y que llegue a un montón de sitios. El cine también se usó ya hace muchos años dentro del mundo evangélico. Te voy a decir más. Todo lo que nosotros veíamos hace 30 años en las iglesias como adelantos del, por ejemplo, cantar los himnos con un proyector de transparencias, ¿lo recuerdas, verdad? Aquellos proyectores de transparencias con acetato que se proyectaban en la pantalla. Pues mira, 50, 60 años antes, George Lawrence, un misionero inglés que estuvo aquí en Barcelona, ese ya lo hacía. Ese no solamente tenía su imprenta, donde publicaba revistas evangélicas, sino que él los himnos en la iglesia ya los tenía en una especie de cristales que se llamaban como una diapositiva y se proyectaban con un proyector que se llamaba linterna mágica. En vez de proyector de diapositiva se llamaba linterna mágica y ponía los cristales con la letra de los himnos que se proyectaban en la pared y ya se cantaban los himnos proyectados. Te estoy hablando de hace 70, 80 años. Eso no lo sabía yo. Sí. Y historias bíblicas, como no había diapositivas, pues eran los personajes dibujados en los cristales y en esos cristales que hacían la función de diapositiva, se proyectaba y se presentaban las diapositivas. Sí que habrás conocido, me imagino, el franelógrafo, ¿verdad? En las escuelas dominicales. También. Aquellas figuras que se enganchaban. Claro, ¿lo habrían usado los discípulos? Si lo hubiesen tenido, seguro que sí. Seguro Y que yo creo que, bueno, la radio ha llegado a lugares donde el mensaje nunca había llegado, la televisión ha llegado a lugares insospechados. Y claro, cuando no teníamos esas cosas, había otras cosas que tenían dos patas, tenían dos pies, y eran los misioneros, que sí. iban a predicar porque no había manera de llevar el evangelio, de transmitirles. Yo Ahora que pienso lo que sí que dices, lo habría. vamos a aprovechar para saludar, porque es lo que decimos. Este mensaje que estamos transmitiendo por medio del programa Algo Dios va a hacer en esta tarde de jueves, pues va a llegar a muchas partes del mundo y tenemos mucha audiencia que nos escucha desde Argentina, desde Chile, desde Perú, desde Colombia, Venezuela, bueno, y muchos otros sitios que ahora no recuerdo, pero sé que hay personas que nos mandan, ¿verdad? Se comunican para decir que nos escuchan y les mandamos un saludo a todos en el nombre de Jesús. Y Joaquín, yo quiero preguntarte algo también, porque yo sé que las películas que tú transmites verdaderamente están basadas en hechos reales de personas que han conocido al Señor y lo que han hecho es contar su testimonio por medio del cine, ¿verdad? Contar qué es lo que Cristo ha hecho en sus vidas, pero es algo que es real, aunque el cine es ficción en cierta manera porque se cuentan historias, pero sabemos que hay muchas cosas que están basadas en hechos reales. Entonces, todas esas personas que han contado sus testimonios, que conocemos porque vemos sus películas, ¿tienen que ver algo con aquel que las proyecta? En este caso, Joaquín Puyol, tú también, Joaquín Puyol, has conocido a Jesús, tú también, Joaquín Puyol, le has entregado tu vida a Jesús. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, si no, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estaría pasando películas del oeste, del Zorro, de los Tres Mosqueteros y otras similares. Hay una anécdota, te pregunto a ti, Roberto. ¿Cuántos evangelios conoces? Bueno, a ver, no sé en qué sentido va la pregunta, pero ¿Cuántos evangelios hay? hay 4 evangelios, pero el mensaje del evangelio es uno. Bien, muchos, para realizar más el rizo, dicen, bueno, hay 5 porque Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, pero yo siempre digo que hay un evangelio más.
Por ejemplo, para mí hay un evangelio que es el de Joaquín. Para ti habrá el evangelio de Roberto, porque son vidas transformadas por el poder de Dios, y lo que tú has experimentado en tu vida, lo que Dios ha hecho en ti, no lo ha hecho en mí ni lo ha hecho en otra persona, lo ha hecho de diferente manera. O sea que cuando tú hablas del evangelio, puedes hablar de los 4 evangelios que vemos en el Nuevo Testamento, y una cosa que a mucha gente le impacta no es lo que solamente ve en el evangelio, sino el cambio en la persona o cómo Dios ha obrado en tu propia vida. Claro, yo por ejemplo te entiendo lo que me estás hablando porque el Evangelio o sea, que el Evangelio quiere decir buena noticia Así es. y en mi vida pues ha habido una muy buena noticia, que es que Jesucristo ha llegado a tiempo, llegó a tiempo cuando yo era jovencito, tenía 17 años, y también tuve la oportunidad de reconocer mis pecados, porque esto es algo importante que en algún otro programa te vamos a invitar para hablar acerca de esto también, porque sí es verdad que yo reconozco que le di la espalda durante muchos años a Dios, pero yo tengo también mi propia historia y mi buena noticia que contarle al mundo. Y mi buena noticia es que Jesucristo salva, que Jesucristo cambia las vidas, que Jesucristo Así es. perdona pecados, que Jesucristo nos da la oportunidad de comenzar una nueva vida. Y esto es lo que hemos querido contar en esta tarde. El tiempo, Joaquín, se nos está yendo y se nos ha ido. Pero realmente me gustaría que tú le dijeras algo, que te dirigieras a la audiencia y que les dijeras de alguna manera, así como tú también has recibido a Jesucristo, así como el recibir a Cristo en tu vida, has hecho de él tu pasión, por encima del cine está la pasión por Jesucristo y por predicar el Evangelio, para que otros conozcan lo que tú has conocido. Me gustaría que les dijeras y te dirigieras a la audiencia, les dijeras qué pueden hacer ellos, ¿no? Si ellos también quieren experimentar lo que tú has experimentado, ¿qué deben de hacer? Hay un pasaje en la Escritura que dice que aquel que busca a Dios es necesario que crea que lo hay. Lo estoy diciendo así de manera muy sencillita para que nuestro oyente lo entienda. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si yo busco una cosa que sé que no va a estar, pues ya estoy predisponible o estoy predispuesto a saber que no va a estar y va a ser perder el tiempo. Pero si de verdad quiero buscar a Dios, primero tengo que creer que Dios existe. Si crees que Dios existe y lo buscas, si tú no lo encuentras a Él, Él te va a encontrar a ti. O sea, Él te buscará a ti. Una manera de querer saber más es leer la Biblia. Como cuando hablamos de la Biblia pensamos que es un libro antiguo, pero no es así, nos habla de cosas muy actuales. Antes de leerla es bueno coger y si de verdad quieres buscar a Dios, es pedirle a Dios que te haga entender aquello que leas. Porque en muchas ocasiones leemos como los loritos, ¿verdad? Bla, 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 y he terminado, ya he leído por hoy. No, no, no. Es pedirle a Dios que entiendas aquello que has leído. Y Dios habla al corazón de la persona. Cuando tienes esa inquietud, cuando tienes ese deseo, cuando tienes esa necesidad, más que deseo, necesidad, entonces buscarás a otros que piensen como tú. O te reunirás donde se reúnan los cristianos. Lo mejor, como decía antes, si quieres vivir bien 40, 70, 80 años, pues pórtate bien en esta vida. Pero si quieres vivir por toda la eternidad mejor, busca a Cristo. Qué importante, qué importante. Hay algo que recuerdo justamente en lo que tú has comentado. Me acuerdo del primer versículo bíblico que yo escuché en mi vida. Yo nunca había ni leído la Biblia ni había escuchado hablar de ella, pero el primer versículo con el cual se dirigieron a mí para hablarme del Señor fue justamente el Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el versículo 7. Mateo 7:7. Siempre lo he recordado porque además que es una cita muy fácil de recordar y justamente expresa lo que tú acabas de decir. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces, esto fue lo que yo hice, esto es lo que tú has hecho, y esto es lo que queremos también que nuestros amigos en esta tarde hagan. Así es. Que busquen a Dios, que llamen, porque el Señor, cuando tú llamas, Él contesta. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y entonces, este es el consejo con el que nos vamos a despedir. Sin antes, pues decirle a la audiencia que como siempre, ¿verdad?
pues estamos aquí para servirles, transmitiendo este mensaje de vida. Antes de irme, no sé si decirte, Joaquín, ¿por qué no nos recomiendas una película? ¿Qué te parece si nos recomiendas una película que podamos encontrar? No nos recomiendes una de aquellas imposibles de buscar, pero una película que tú digas, búsquenla, que les va a gustar. Mira, lo de las películas es una cosa muy peliaguda. Tú y yo podemos quedar esta tarde, ir a ver una película cristiana a un cine o en casa. Sí, es cierto, sí. Y tú puedes decir, oye, qué peliculón. Y yo puedo pensar, pues, qué tostón, ¿verdad? O sea, que una misma película puede hablar a dos personas de diferente manera y a una le puede encantar y a otra le puede aburrir inclusive. Yo hay una película que no es de las más modernas, porque de las modernas hay películas tremendas. Podría citar algunas como buenas, pero tú me has dicho que te diga una, y si te digo una, estoy menospreciando a las otras que son iguales o mejores, ¿sabes? Porque son a veces, yo sé que ahora hay muchos medios en el cine que se hacen películas muy bien hechas, sí, y tremendas, pero a veces no quiere decir que sean las mejores. A veces hay películas antiguas que son clásicos y no se pueden olvidar. Hay una película que a mí todavía me hace saltar las lágrimas, después de muchos años. La película esa se hizo con motivo del aniversario de las misiones. Se hizo hace unos 40 o 50 años esa película, está en color, y se titula Los primeros frutos. Esa película narra la historia de los hermanos moravos, los descendientes de Juan Hus, que hasta hoy ha sido conocida como la iglesia más misionera del mundo. De cada 4 miembros de la iglesia, uno se iba a las misiones. Y se iba a las misiones no como ahora, con una mano delante y una detrás, y muchos posiblemente nunca más volverían, nunca más sabría su iglesia nada de ellos. Posiblemente porque los matasen o no hubiese medios de comunicación. Pero nos habla la historia que a mí es la que me toca, lo que me toca la fibra, ¿verdad? De ver a dos hermanos de aquella iglesia, como son Leonardo Dober y David Nichman, que se fueron a predicar el evangelio a las Antillas. Fueron enviados por la iglesia después de algunos problemas de si van, si no van, que es un peligro y todo esto. Y ellos fueron a predicar a los esclavos que estaban en las plantaciones. Claro, los capataces no dejaban a los misioneros mezclarse con los esclavos, de manera que la única manera que tuvieron para predicar el evangelio a los esclavos era haciéndose esclavo. Esa película, yo cuando la veo todavía me saltan las lágrimas. Se titula Los primeros frutos. Se puede ver seguramente que por YouTube o algún medio seguro que está, porque es una película muy antigua. Y aunque no sea una película hecha con muchos medios ni muy moderna, sí toca una parte de la historia de la iglesia que por lo menos a mí todavía me afecta. Qué bueno, Joaquín. Ahora sí nos tenemos que despedir. Has estado a esto de contarnos la película hasta el final, ¿eh? Es algo tremendo, pero... No diré que al final muere el mayordomo. Perdón. Vamos a recordarles a la audiencia, simplemente decirles que, bueno, en este momento difícil que nos toca vivir, ante las luchas y las pruebas de la vida, ante las situaciones difíciles, a veces en el dolor que podamos sentir y experimentar en el corazón, yo siempre les digo que recuerden algo. Tienen que recordar algo. Dios siempre está ahí. Desde luego. Confíen siempre en Dios. Esta es la palabra que yo transmito jueves tras jueves. Confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Joaquín Puyol, un programa excelente, nos lo hemos pasado muy bien y me alegro mucho de que estéis con nosotros. Gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado. Sí, bueno, yo sé que tú eres también todoterreno, estás involucrado en muchas cosas y muy posiblemente contemos contigo para hablar de algunos otros temas. Muy bien. Hasta la próxima. El próximo jueves estaremos aquí para tener un programa más con todos ustedes, así que les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo jueves. Amén y amén. Amén. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández, en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes. Será hasta la próxima.